Vamos a seguir con la serie que iniciamos, Cristianismo y Política. El tema de hoy, cristianos en la política. Fíjense que hay una discusión dentro del cristianismo, alrededor del mundo, acerca de si un cristiano puede o debe participar en la política. Y bueno, de poder sí puede. Que si debe participar, bueno, es que depende, de eso voy a tratar de hablar un poco, ¿sí? Vamos a empezar diciendo qué es la política. Según Aristóteles decía que el ser humano es un animal político. Bueno, así lo definió él, ¿no? Lo que él quería decir era que todo ser humano posee un carácter sociable. Todos somos sociables, los seres humanos somos sociables por naturaleza. Tenemos la capacidad de tomar decisiones de cómo vivir en el lugar que vivimos. Decía Aristóteles que el ser humano es alguien que vive y convive con otros. Y esto va muy de acuerdo con lo que Dios dijo en el Génesis, cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Entonces, todos necesitamos vivir pues en comunidad, porque somos seres sociables. Los griegos inventaron la palabra política. Polis o polis es la palabra de donde se deriva política, y polis significa literalmente ciudad. Es decir, que todo lo que la gente en una comunidad o en una ciudad hace para mejorar su ciudad o su nación, todo lo que hace, según los griegos, esto es un acto político. Fíjense qué interesante, ¿eh? La política en su origen como concepto, era la búsqueda del bien común. ¿Qué es la política en la antigüedad cuando se acuñó este término y se desarrolló? Es la búsqueda del bien común. A mí me gusta mucho esa definición de política. Ahora, hacer política en Grecia era trabajar para la polis, o sea, no la poli, sino la polis. Trabajar para la ciudad, ¿sí? Para mejorar la ciudad, con acciones de cada ciudadano, acciones buenas, aportar para que mejore la ciudad y la convivencia entre los ciudadanos. Es decir, que cada persona en la polis o en una polis debía actuar buscando siempre el bien del otro. Fíjense qué interesante, buscando el bien del otro. Esto era hacer política, qué interesante, ¿no? Fíjense que Pablo dijo a los Corintios en su primera carta, capítulo 10, versículo 24, fíjense lo que dijo, va de la mano a lo que dice aquí, nadie busque su propio bien, sino el de los demás, el de su prójimo. Porque el buscar el bien del otro te despoja del egoísmo, ¿cierto? Ahora bien, todo acto que buscaba mejorar la ciudad y la convivencia, dijimos, era considerado un acto político. Ahora bien, de acuerdo a esta definición, toda acción de un ciudadano que hace para mejorar su ciudad, su comunidad, es un acto político, ¿sí? Y en acuerdo a esta definición, podemos decir que, por ejemplo, un doctor que busca la salud de la gente en su comunidad, en su ciudad, que esté sana la gente, está haciendo un acto político, porque está aportando para el bienestar de la ciudad. ¿Estamos? Otro ejemplo, un albañil que construye bien, está haciendo un acto político porque está mejorando con buenas construcciones su comunidad. Un arquitecto hace diseños para embellecer las construcciones de una ciudad y así todos aportan. Un trabajador del aseo hace su trabajo de limpieza y está aportando para el beneficio de la ciudad y de los ciudadanos.
Todos esos caben en la definición de política, la búsqueda del bien común. Ponga atención a lo que voy a decir. En este momento yo, el pastor Chuy Olivares, estoy haciendo un acto político. Y algunos, ¿cómo? Suena raro, sí suena raro porque está todo desvirtuado. ¿Por qué estoy haciendo en este momento un acto político? Escuche, porque estoy contribuyendo para el bienestar de esta ciudad en lo que a mí compete como ministro del Evangelio, formar mejores ciudadanos. ¿Sí o no? Formar mejores esposos, mejores hombres, mejores mujeres, mejores padres, mejores jóvenes. Entonces, en este momento yo estoy haciendo un acto político. Yo sé que a algunos, así como que no les cuadra por el concepto que tienen de política, ¿no? Bueno, continuemos. La política, la palabra política o las definiciones de política se han ido pues derivando varias definiciones a través de los años. Y una de estas definiciones es: la política es la ciencia y el arte de gobernar. La ciencia, o sea, el entendimiento, el conocimiento y el arte de gobernar. ¿Ustedes creen que se necesita sabiduría para saber gobernar para los ateos, para los LGTB, para los gnósticos, para los testigos de Jehová? O sea, ¿para todos? ¿Creen que se necesita sabiduría? Por eso alguien dijo, bueno, la política es el arte de gobernar, lo cual no es nada fácil. Ahora, en relación al Estado propiamente, el poder político, para Platón, el filósofo griego, la política era la razón de ser del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado estaba dedicado para favorecer el bien público, el bien de todos, sin distinción. Así se debe entender, sin distinción, no para beneficio personal. Pregunta, ¿se hace así? Bueno, sigamos. Para Aristóteles, la política era una forma de mantener a la sociedad, de una ciudad, de una nación, era la forma de mantenerlo ordenada, todo en orden. Es decir, a través de normas, de reglas, o sea, líneas políticas, reglas para la buena convivencia y para el mejoramiento y bienestar de todos los habitantes de la ciudad o de un país. De allí se deriva lo que hoy solemos escuchar, por ejemplo, que alguien dice, las políticas de nuestra empresa son, o sea, las reglas, pues, las normas. Las políticas de nuestro club son estas. Las políticas del banco son estas. Bueno, hasta nosotros aquí en Casa de Oración tenemos políticas. Por ejemplo, una de ellas es que cuando inicia la adoración, ya ese momento más íntimo con el Señor, nadie entra, se espera allá atrás. Bueno, a muchos ciudadanos no nos gustan las políticas de los gobiernos, ¿verdad que no? De los políticos. Y hay cristianos que no les gusta esta política. Son desordenados, quieren entrar, llegan todos. No, espérenme, hay políticas. O sea, normas para la buena convivencia, para el mejor desarrollo, en este caso del servicio, de la reunión. Yo me quedo con la definición de la política es la búsqueda del bien común. Ahora, escuche, cuando alguien dice, a mí no me gusta la política, cuando alguien dice, yo no participo en política, equivale a decir algo así como, a mí no me interesa buscar el bien de los demás. Por eso los políticos o los filósofos griegos decían que todos somos políticos. Todos hacemos política, pero confundimos con los políticos de hoy cuando leemos cosas o escuchamos cosas así. Entonces, cuando yo digo, a mí no me gusta la política,
yo estaría diciendo, a mí no me gusta buscar el bienestar de los demás. Suena raro, ¿no es cierto? A mí no me gusta tener acciones que beneficien a mi ciudad, porque soy apolítico. Por eso tiro por la ventana, abro el auto y tiro la basura. No me interesa. Por eso me paso el alto. No me interesa el bienestar de los demás. Y si provoca un accidente y se muere un abuelito, un viejito, pues no me interesa. Cada país es lo que es por lo que hacen sus ciudadanos. Eso es lo que tenemos, eso es lo que somos. Si las calles están sucias, no fue el gobernador el que tiró la basura. ¿Quién fue? Díganlo. Si aquí pegan los chicles en las sillas, así como cierta persona, pues usted lo hace. Son acciones pues, que no van. Y usted está haciendo una mala política. Usted puede prometer muchas cosas, pero su accionar ser malo, contradictorio. Entonces el problema no es la política en sí, como la entendemos ahora, porque la política busca el bien común, sin distinción. El problema más bien son las personas que ejercen la política, en este caso del Estado, o los que gobiernan una ciudad y que ejercen la política. Ellos son el problema, porque el problema ¿dónde está? Díganlo todos, en el corazón. De aquí sale todo de aquí. Todo lo malo que hay en el ser humano sale del corazón y se traduce en acciones. Entonces, si yo soy un doctor y le miento a mi paciente de que si no se opera mañana se muere, con tal de ganarme 50,000 pesos en la operación, estoy haciendo un acto de corrupción. ¿Entiende? Entonces no estoy aportando a mi ciudad. Entonces, si yo soy un líder político, un diputado, un gobernador, un presidente municipal, y no ejerzo las políticas de bienestar común para todos, soy un mal gobernante. ¿Están conmigo? Ok. En la actualidad, cuando hablamos pues de política, solo pensamos en los políticos, o sea, los del Estado. Entiéndase, presidente, gobernadores, diputados, etcétera, etcétera. Y aquí hay un señalamiento que yo quiero hacer que es importante. Escuche. Una cosa es la política en sí, la esencia, que es buscar el bien común sin distinción. Y otra cosa es la política partidista. La política partidista vela por sus intereses particulares, nada más. Es decir, si yo formo parte de un partido político, es un partido político partidista, de mi partido. Y todos aquellos que no están afiliados a mi partido, los veo como enemigos. ¿Entiende? ¿Sí o no es así? Así es. Entonces yo quiero hacer proselitismo para jalarlos a mi partido y voten por el candidato que tiene mi partido. Entonces ya soy un partido, estoy haciendo política partidista y todos aquellos que no van de acuerdo a lo que mi doctrina política de mi partido proclama, los veo como enemigos. Bueno, eso lo podemos ver en nuestro país ahorita, dados los tiempos electorales en los que estamos, ¿sí? Se ve, creo que hay 8 partidos políticos aquí en México y todos tienen sus candidatos. Pero vea cómo se tiran el uno al otro. Vea cómo se ofenden el uno al otro. Mientras más se queman uno al otro, mientras más se degradan, mientras más lo atacan, ellos piensan ganar adeptos para su candidato haciendo eso. Pero no hay manera más torpe de hacer política que esa. Ese es lo que llamaríamos politiquería, o sea, una distorsión de lo que es la verdadera política.
Jesús, ¿cuántos aman a Jesús? Unos cuantos, pero ese es mi trabajo, ayudarles a que amen a Jesús. Jesús rotundamente negó participar e intervenir en la política partidista de su nación. Aunque sus actos de Jesús eran políticos. ¿Por qué? Porque siempre buscó el bien común. Siempre vino, él siempre procuraba bendecir a todos sin distinción. Su mensaje, el mensaje de Jesús, rebasaba y por mucho el mensaje político de los políticos de su tiempo. Su mensaje era elevadísimo. Su mensaje era muy superior al mensaje de los políticos. ¿Por qué? Porque su política era, entre otras cosas, ordenar la vida de sus seguidores. Poner todas las cosas en su lugar. Jesús sabía perfectamente cuál era su misión al venir a este mundo. Él no tenía la menor duda. Satanás quiso desviarlo, pero no lo logró. Pero tristemente es decirlo que a muchos cristianos Satanás sí logra desviarlos de su misión en esta tierra como cristianos. Y les desvía la mirada o el propósito. ¿Se acuerdan de aquella multitud que quería hacer de Jesús su rey? Les había alimentado, había sanado a los enfermos. Dijeron, este es el rey que necesitamos. Y el título de rey era un título netamente político. Eso estaba en las mentes de todos los que dijeron, vamos a hacerlo rey. Pero Jesús rechazó ese nombramiento. ¿Por qué lo rechazó? Porque Él no vino a este mundo a salvar a la humanidad o a ayudar a la humanidad por medio de la política partidista. Él, como Hijo de Dios, como Dios encarnado, vino a ayudar al ser humano. Esa política, esa me gusta. La partidista, no mucho, porque es egoísta. Y los que la ejercen, pues tienen propósitos que muchas veces, bueno, está a la vista, ¿no? Líderes sindicales que son multi recontramillonarios, son magnates. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Jesús claramente hizo una separación de la religión y el Estado. ¿Recuerdan el pasaje que vimos hace 8 días? Cuando le quisieron poner una trampa para quitarlo de la contienda. Cuando se juntaron los fariseos, el poder religioso, y los herodianos, el poder político, o uno de los partidos políticos de ese tiempo, eran antagónicos, eran enemigos. Cuando se encontraban en la calle se tiraban como los políticos de hoy y los religiosos de hoy. Y se ofendían y se descalificaban y todo, pero de pronto ven a Jesús como un peligro y dicen, oye, vamos uniéndonos, ¿no? Y se unieron. ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde? No, como que se me quiere venir a la memoria, ¿dónde he visto eso que se unen? Pues en todo el mundo, en todos los países, para destruir al que está acumulando mayor número de seguidores. Bueno, no se les olvide que estamos en el mundo y que el mundo está bajo el maligno. Pero continuemos. Se unen estos dos grupos y van delante de Jesús y le dicen, Señor, sabemos que tú eres muy bueno, buena persona. Te queremos hacer una pregunta. A ver, ¿es lícito darle impuestos al César? Y Jesús los mira y les dice, ¿por qué me tientan hipócritas? Porque uno de los rasgos de ese tipo de alianzas y ese tipo de personas es la hipocresía. Lo de hoy no es nuevo, ya está desde los tiempos bíblicos, porque eso está en el ser humano. Entonces Jesús les responde eso.
La trampa consistía en que si él decía, sí, hay que darle tributo al César, pues toda la multitud de la ciudad que no quería pagarle impuestos a Roma, pues le iba a dar la espalda a Jesús. Ese era el propósito de ellos. No, van a oír todos y se le van a voltear. Entonces nosotros vamos a jalar agua para nuestro molino. Y si decía que no era lícito pagar tributos al Estado o al César, entonces iba a ser acusado de sedicioso, de rebelde, de alguien que se está sublevando contra el gobierno romano. Y eso equivalía a que Jesús sería apresado y ejecutado. Pero Jesús, con su sabiduría, dice, a ver, denme una moneda. Y ven, ¿de quién es la imagen? No, pues del César. Ah, pues denle a César lo que es del César. O sea, todo lo que tenga que ver con el Estado, con la política, paguen impuestos, obedezcan a las autoridades, como dijo Pablo, oren por sus autoridades, etcétera, etcétera, que ya hemos visto. Todo eso háganlo. Y a Dios lo que es de Dios. El ser supremo creador, lealtad suprema. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hace una división clarísima. Cuando apresaron a Jesús, lo llevaron ante un político, Poncio Pilato. Él era el gobernador de Judea. Y lo ponen a Jesús enfrente de Pilato, y Pilato se le queda mirando y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde, si tú dices, no, respóndeme, yo tengo autoridad. Mira, ninguna autoridad tuviera si no te fuera dada del cielo. ¿Qué estaba haciendo allí Jesús? Estaba respetando la autoridad de un gobernador. No le estaba faltando el respeto, cristianos. Cuando él era el rey de reyes, dice, dime si eres el rey o no. Pues si tú dices. Y le insistió Pilato, el político, el gobernador, y Jesús en Juan 18:36, mira lo que le respondió. Dice, mira Pilato, vamos a acomodar las cosas, vamos a ponerlas en su lugar. Le dice, mi reino no es de este mundo. Y yo me imagino a Pilato así como papaloteando, así como, ¿qué dijo? ¿Qué dijiste? Sí, mi reino no es de este mundo. Y luego lo miraba, ¿tú eres rey? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Si ustedes observan, Jesús mencionó 3 veces mi reino. ¿Lo alcanzan a ver en el texto? 3 veces, mi reino. Sí, mi reino. Ok. La palabra reino viene del griego basileia. Y basileia, que se traduce reino, también se puede traducir como imperio. Ahora, ¿qué es un reino? ¿Qué es un imperio? Es un área delimitada donde reina un rey o gobierna un presidente o un gobernador, en ese caso un César. ¿Sí? Y Jesús habla de un área de gobierno de su imperio. Pero no es de este mundo, no es algo material, es algo espiritual. También se podría leer, mi imperio no es de este mundo. Imperio, pues estaba delante de un representante del imperio romano, el más grande, el que duró más años como imperio en la historia, o de los que duraron más. Fíjense que Jesús enseñó mucho acerca de su reino, de su imperio. Por ejemplo, cuando enseñó a sus discípulos a orar, miren lo que les enseñó. Lucas 11:2. Les dijo, cuando oréis, que es hablar con el Padre, ¿sí? Digan esto, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre,
Vean lo que sigue a continuación. Venga tu reino, venga tu imperio. Mateo dice, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu imperio. Y en ese imperio donde yo soy ciudadano de ese reino, reino de Dios, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, pero en ese imperio, en el reino de Dios. En otras palabras, venga tu gobierno a mi corazón, venga tu imperio a mi corazón. El reino de Dios, escuche, es un reino donde hay un rey que gobierna y ese es Jesús. Y ese gobierno de Jesús, mire, para participar en ese reino, en el reino de Jesús, hay políticas que puso el rey para poder vivir en ese reino. Para empezar, él puso la política de nacer de nuevo. ¿Qué les parece? O sea, le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No lo vas a entender, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Cuando se arrepiente una persona de sus pecados, le pide perdón a Dios, la sangre de Cristo lo limpia, en ese momento es injertado en el buen olivo, viene a ser parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia, entonces ya es parte del reino, ya vive en el reino de Dios. No sé si me estoy explicando. Bueno, vamos a continuar. El gobierno de Jesús, o su imperio, su reino, tiene la política de cambiar el corazón. Te pondré un corazón nuevo, dice. ¿Qué partido terrenal político te ofrece cambiar tu corazón? Yo hasta ahorita no conozco uno. Al contrario, les enseñan a ser mañosos, ladrones y no todos, pero en general. El gobierno de Jesús tiene la política de amar al prójimo. ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque el amor al prójimo no le hace mal al prójimo. El amor no le hace mal al prójimo. El gobierno de Jesús tiene la política de orar por sus enemigos. Híjole, ese partidito se me hace muy... Dirán algunos, ay no, es que... ¿cómo yo voy a orar por mis enemigos? Al contrario, me los hurto. Y si soy presidente municipal o diputado, pues mi amigo es el procurador de justicia y se lo cuchileo. Digo, para los que no entienden esta palabra de otros países, oye, compa, tú eres mi compadre, y fíjate que fulano, pues esto, y ¿qué tal si le mandas 2, 3 y le ponen una recia o lo desaparecen? Sabemos que así se manejan. Pero en la política de Jesús no, en su reino no es así. En su reino es, como política de su reino, es pide por tu enemigo. No resistas al malo, ayuda al pobre. Por todo lo que le hagas a un pobre, a mí me lo haces. No busques tu propio bien, sino el de los demás. Ayuda a la viuda. Busca el bien de los demás. Y un etcétera, pero larguísimo. Larguísimo. Por consiguiente, el reino y el gobierno de Jesús y sus políticas están en el corazón de la persona. El reino de Dios está en vosotros. Ha llegado a vosotros. O sea, sus leyes, sus normas para vivir. Ahora, porque todos vamos a vivir en la ciudad celestial que Él prometió, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bueno, pues en aquella ciudad, todos los ciudadanos, ¿qué vamos a hacer? Acciones políticas justas. Allá ya no va a haber abusos, ya no va a haber fraudes, porque ni los mentirosos, ni los ladrones, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No pueden entrar. Fíjense que Jesús aceptó en su reino, que no es de este mundo, a todo tipo de personas.
de todo estrato social, de todo nivel económico, de todo grupo político, partidista, de todos los grupos religiosos de ese tiempo. Él recibió a todos los que creyeron en Él, sin distinción. Por ejemplo, cuando Él escogió a 12, había gente muy sencilla entre esos 12, los que fueron apóstoles. Por ejemplo, Andrés, Pedro, Santiago y Juan eran pescadores. Hoy les dirían chairos, que es un término muy despreciativo. ¿Se están dando cuenta? Bueno, el menosprecio en el reino de Dios no cabe. En los partidos políticos, ¿cómo que escogiste esos chairos? Sí, era gente del vulgo, era gente pobre, oprimidos por los romanos, quizás esperanzados en que por la política partidista alguien cambiara sus vidas, que es lo que espera el habitante de este mundo que no tiene a Dios. Mateo era otro tipo de persona, él era lo que algunos dicen fifí. Él era un hombre rico, pero se había enriquecido ilegalmente, porque él recolectaba los impuestos a favor de Roma. Y la cuota que pedía Roma, ellos la excedían, y extorsionaban, y chantajeaban, como muchos políticos hoy, y gente que tiene poder político. Pero Jesús lo llamó y le dijo, ven, sígueme. Y probablemente despertaba comentarios, ¿cómo es posible? Unos pescados hay que, ¿cómo apestan a pescado? Y llamó al que cobra los impuestos. ¿Cómo es posible? Pues ¿qué tipo de líder es este? Había otro de los que él había escogido, que se llamaba Simón, pero le decían Simón el celote. Fue uno de sus apóstoles. Ahora, ¿por qué le decían Simón el celote? Así le decían porque había un grupo que era político, religioso, que se denominaban celotes, que viene de celo, que tenían un celo por el nacionalismo. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. No quiero a los romanos. ¿Entiende? Pero era gente que promovía la anarquía. Hacían actos que provocaban anarquía con el fin de desestabilizar el gobierno de Roma. Incendiaban, rompían. ¿Dónde he visto esos grupos? Bueno, de los celotes de este partido político religioso había un segmento más fundamentalista, o sea, más cerrado, digamos, más extremosos, y eran los sicarios. ¿Les suena esa palabra? Los sicarios. Bueno, los sicarios eran un segmento de los celotes. La palabra sicario significa literalmente hombre que porta una daga. ¿Y qué? ¿Cuál es aquí el asunto? Bueno, eran gente que rechazaba a Roma, que se inmiscuían entre las multitudes cuando había por ejemplo, algún prefecto daba un anuncio, van a subir los impuestos. Y ellos se introducían entre la gente, no, ¿cómo otro impuesto más? Y estos se iban acercando y de pronto cuando lo tenían al alcance, sacaban la daga y directo al cuello. O sea, eran asesinos, eran gente extrema. Bueno, ahora sicario ha derivado en lo que conocemos hoy, asesino a sueldo, ¿no? Bueno, pues estos eran los sicarios. En una ocasión, o en otra ocasión, iba Jesús con sus discípulos y dice que se le acercó, escuchen, un centurión romano. ¿Qué era un centurión? Era un soldado de élite. O sea, preparado, sólido, fuerte, en el arte de la guerra. O sea, eran feroces,
pero eran súper disciplinados, eran soldados de élite, que tenían a su mando 100 soldados. Y el ejército romano estaba formado por legiones que eran entre 4,000 a 6,000 personas o soldados, pero a su vez estaban los centuriones que tenían 100 personas a su mando. Y se le acerca a Jesús y Jesús lo ve y le dice: Señor, fíjate que mi siervo está gravemente, está mal. Por favor, no. Jesús le dice: dime dónde está para ir. Y le dice el centurión: no, basta con que tú digas la palabra. Mira, yo soy un hombre bajo autoridad y a mí me ordenan, no discuto y yo obedezco, pero también tengo soldados bajo mi mando. Yo les digo: haz esto, ve allá, y ellos me obedecen sin replicar. Esa era la disciplina. Entonces solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dice: nunca he hallado tanta fe. Grande es tu fe, hágase como tú quieres, le dice. Pero lo que yo quiero resaltar es que no se negó a hacer el bien a un enemigo, como un soldado romano. Pregunta: ¿un político de nuestro tiempo o a través de la historia conoce alguno que haga el bien a alguien que no sea de su partido? No me están contestando. Digo, a lo mejor sí, no lo sé. No lo sé. En otra ocasión, en la noche, estaba por ahí Jesús y llega un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un erudito, era miembro del Sanedrín, era un fariseo. Por consecuencia, era un hombre rico. Y le dice: oye, Señor, maestro, yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie hace las cosas que hace sin que Dios esté con él. Y Jesús le dice: mira, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: ¿what? ¿Qué? ¿Cómo qué? No entiendo. ¿Cómo yo puedo volver otra vez al vientre de mi madre y nacer? Y Jesús: fíjate, eres maestro de Israel y no entiendes esto. De cierto te digo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nunca vas a poder experimentar mis políticas, que son para bendecir a todos por igual. Y los beneficios, lo que yo vine a hacer a esta humanidad, nunca la vas a poder ver. Pablo, que en un tiempo él era un fariseo, igual que Nicodemo, pero él era enemigo de los cristianos. Él los perseguía, los asesinaba o consentía en la muerte de ellos. En otras palabras, Pablo era un político religioso o un religioso político. Pero él había comprado su ciudadanía romana, que lo beneficiaba todo ciudadano tiene beneficios de su estado, de su nación, ¿no? Y él la compró, así era en ese tiempo, la compró con dinero, antes de ser cristiano, por supuesto. Pero una vez que él se convirtió, que Jesús le cambió el corazón, cambió sus motivaciones, llegó la luz a su vida, él entendió muchas cosas, entre otras, que ahora como cristiano, él jamás pretendió involucrarse en la política partidista de su nación, pensando que solo así podría él esparcir el evangelio del reino de Dios desde el puesto político. No, él entendía perfectamente qué es lo que nosotros estamos tratando de entender también. Y se mantuvo fiel a su llamado. No se corrompió. No se equivocó al decir: no, bueno, si yo soy gobernador o prefecto o presidente municipal, qué sé yo, entonces voy a poder esparcir el evangelio del reino. ¿Qué es eso?
Si la iglesia creció de manera notabilísima, fue cuando hubo persecución. Cuando cesó la persecución, se estancó la iglesia. Entonces, la iglesia no necesita los gobiernos terrenales para esparcir el evangelio. Eso ya cada cristiano debe saber que para eso estamos. Ahora, Pablo nunca se involucró. Al contrario, él dijo algo que para su tiempo, lo que él escribió, chocaba con todo lo que había de políticas y de religión en su tiempo. Por ejemplo, en la epístola a los Gálatas, miren lo que escribió, Gálatas 3:26. Le está hablando a la comunidad de cristianos que ya estaban ahí en Galacia, que era una región regida por Roma, por los romanos. Y ya muchos se habían convertido de toda clase social, de toda cultural, económico. Y les dice, Gálatas 3:26, pues todos, o sea, todos ustedes, de todo estrato social, de todo partido político, y a lo mejor se encontraba hasta algunos amigos de él o compadres, no sé. Pero les dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora ya somos hijos de Dios, somos hermanos. Si yo les preguntara ahorita, ¿qué partido tú favoreces? De seguro que se arma el zafarrancho. En la mañana, en el mensaje que es el mismo, de las 8 de la mañana, se dieron un agarre ahí en los comentarios. Y me dicen, ay, mira hermano, ¿ya vio? Le digo, no he visto, pero ya vi unos, dije, ay, parecen niños. O sea, porque los que entran son cristianos. Y ahí peleándose, no, lo que pasa. Y empezaron a ofenderse. A ver. Pablo dice, ahora somos hijos de Dios, somos hermanos por la fe en Cristo Jesús. Es ridículo pelearnos entre nosotros por políticas terrenales o candidatos terrenales. Es ridículo, hermanos, entiéndanlo. Uno decía, no, diga claramente quién, usted a quién, por quién va a votar, dígalo, no se detenga, sea valiente. Mira qué cobarde soy, Ay, soy cobarde. Y no digo, claro que no voy a decir, por supuesto que no voy a decir, porque políticamente es incorrecto. Por supuesto que no, aunque tenga mi preferencia. ¿A quién le importa? Pero en el versículo 28, Gálatas 3:28, más claro no puede ser, fíjate, dice Pablo, ya no hay judío en Cristo, o sea, ya no hay judío. Entre los judíos había fariseos, herodianos, saduceos, y muchos de ellos se convirtieron a Cristo. Ya no hay judío, ni griego. Había seguidores de los 3 más grandes filósofos que ha dado la Grecia. Había platónicos, aristotélicos, había de todos, había estoicos, había de todo que seguían esas filosofías. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. No. Por consiguiente, ¿cómo me voy a poner a pelear o a discutir políticas terrenales con un hermano mío en Cristo? Ahora, yo hablo en privado con mis amigos. Y aquí hay varios ahorita. Siempre uno tiene algunos más cercanos, así como Jesús. Tenía a los 12, pero Juan, Pedro, pues eran como más allegados por alguna razón. Pues yo también tengo, así como usted tiene sus amigos, ¿no? Más cercanos. Pues hablamos, fíjese. Oye, ¿tú qué piensas de esto? Pues mira, yo pienso esto. Órale. Entonces tú, sí.
pero no nos hemos agarrado, no nos peleamos, no nos enojamos, no nos ofendemos. Bromeamos, sí, pero siempre con buena intención. ¿A poco de veras tú crees que? Sí, yo creo que. No, pues está bien, sigue soñando. Ja, 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 ja. Pero pelearnos y ofendernos, no. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo. Y por cosas terrenales yo no voy a pelear. Amén. Si se vieran la cara algunos. No, pero pues yo entiendo, ¿no? O sea. Ahora, fíjense, no hay indicios en las Escrituras de que algunos de todos estos mencionados, griegos, judíos, libres, no hay indicios que después de haber creído en Jesús y formar parte del Cristo, del cuerpo de Cristo y ser uno en el Señor, continuarán con sus tendencias políticas partidistas o religiosas. Ahora sí que borrón y cuenta nueva. Fíjense, en aquellos tiempos, los tiempos de Jesús, antes incluso de que Jesús viniera a este mundo, al César o a los césares, a los emperadores romanos, les llamaban Kyrios. Kyrios es una palabra griega que significa literalmente señor, amo, dueño, que equivalía a Dios. En otras palabras, los romanos, cuando César aparecía ahí en el balcón, ellos gritaban: César es el Kyrios. En otras palabras, gritaban: César es mi señor, mi amo, mi dueño y mi Dios. Cuando llega Cristo y empieza a sembrar las políticas de su reino, pues los primeros cristianos ya no dejaron de llamarle Kyrios al César. Y ahora ellos decían: Jesús es mi Kyrios. ¿Entiende? Jesús es mi Señor. ¿Ha oído esa frase? Jesús es el Señor. Ese es el equivalente a esa frase de hace 2000 años. Jesús es el Kyrios. Jesús es mi Señor, mi amo, mi dueño, mi Dios. Ahora, decir eso equivalía a negar a César. Por consiguiente, o las consecuencias que acarrearon los primeros cristianos por decir que Jesús era el Señor y Dios de ellos, se acarrearon persecución. Miles de cristianos fueron asesinados. Eran considerados enemigos del Estado. Los cristianos morían por miles y miles, algunos devorados por las fieras en el Coliseo romano, otros destazados, muertes atroces, crueles. Sin embargo, los cristianos de aquel entonces no necesitaron que los gobernantes romanos legitimaran con sus políticas las prácticas del reino de Dios. O sea, en otras palabras, yo voy a esperar a que los romanos pues se calmen un poquito y luego legislen y me dejen ser cristiano. Porque si yo ahorita confieso que soy cristiano, me echan a los leones y los vi muy flacos la última vez. Entonces, yo no. Yo estoy convencido de que si se diera una ley en este país que dijera: no se pueden reunir ya los cristianos, cierren los lugares, más de uno se echaba para atrás. Y si nos reuníamos y llegaba la policía o el ejército o la Guardia Nacional, más de uno: a ver tú, yo nomás venía pasando. Yo aquí no vengo. Más de uno negaría, porque era cuestión de muerte, vida o muerte. Ellos no necesitaron eso. Ellos eran gobernados por las políticas del Rey de Reyes en sus corazones. Durante los primeros 300 años de nuestra era, el cristianismo se siguió extendiendo a pesar de las persecuciones. Y no hay registros de que los cristianos intentaran o tuvieran alguna intención
de participar en las políticas partidistas de sus naciones para contrarrestar la opresión romana. No existía ese pensamiento. Pero, algo estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría la historia del cristianismo estaba a punto de nacer. Trágicamente para el cristianismo, por cierto. Pues resulta que en el año 312, el emperador romano Constantino el Grande, aparentemente, lo pongo entre comillas, después discutimos eso, aparentemente se convirtió al cristianismo. La historia, usted puede encontrar información en internet, usted puede, si le interesa más el tema, puede aprender más de esto. Aparentemente, unos dicen una cosa, otros otro, historiadores, gente erudita, pero en síntesis, ¿qué le pasó a Constantino? Bueno, en ese tiempo el Imperio Romano estaba dividido en dos, y había otro emperador llamado Magencio, y se empezaron pues tú eres César, pues yo también, y pues de una vez el que vamos a darnos duro, y pues el que gane, ese es el emperador, uno solo, nada que dos. Se peleaban entre ellos también. Y se cuenta, hay varias versiones que los historiadores pues documentan. Una es de que la noche previa a la batalla, ellos se iban a reunir en un puente que atravesaba el río, un río de los principales allá en Roma, en Italia, donde iba a librarse la batalla, y unos historiadores registran que Constantino tuvo un sueño en el que supuestamente Jesús le dijo: en los escudos de tus soldados pon una cruz. Ustedes saben que la cruz es un símbolo cristiano, ¿ok? Bueno. Otros historiadores dicen que el día de la batalla, Constantino miró hacia el cielo y de pronto vio en una visión una cruz, símbolo cristiano, y una inscripción que decía: por este signo vencerás. Y él entendió que el signo era el de la cruz de Cristo, que por Cristo, fíjense, él iba a vencer y ser el emperador. ¿Y qué creen? Venció. Y muchos, pues después de un año, en el 313, Constantino hizo algo que, sin duda, que para muchos cristianos de ese entonces parecía como la gran victoria de los cristianos. ¿Por qué? Porque Constantino, después de su victoria, promulgó un edicto conocido como el Edicto de Milán, en el que establecía que iba a cesar por decreto de él la persecución a los cristianos. Y los cristianos: ¡ay, gloria a Dios! ¡Victoria, victoria! ¡Y a su nombre, gloria! Y estaban felices. Ahora, algunos historiadores, algunos estudiosos aseguran, ponga atención, que lo que hizo Constantino de poner una cruz y que vio ahí una cruz en el cielo y que bla, 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 fue un movimiento político. Qué interesante, ¿no? Así como, o sea, como que fingió. Dicen algunos, no lo digo yo, lo dicen algunos estudiosos, historiadores, ¿ok? Que fue un movimiento político para congraciarse con los cristianos que en ese tiempo ya representaban un gran número de ciudadanos. En otras palabras, lo que hizo Constantino como político fue lo que siguen haciendo los políticos: acomodarse a las circunstancias. Por ejemplo, aquí para hacerlo más entendible, nosotros que habitamos esta polis, esta ciudad, Guadalajara, cuando hay y usted lo va a ver, cuando hay los candidatos a la gobernatura, miren, unos van a ir con los de la luz del mundo y se van a hacer de la luz del mundo. Y te le van a hacer así.
y les van a dar y se hacen a ellos, ¿sí? Pero 3 días después van con el cardenal de aquí de Guadalajara y luego se hacen católicos. No, sí. No, yo quiero beneficiarlos, y les dan su discurso. Y luego, a los 3 días, se van a hacer una limpia con los brujos de no sé dónde. O sea, ellos se acomodan. Hay cristianos, no quisiera ofender a nadie, no es mi intención, pero son tan ingenuos que porque ven un videíto en YouTube de que un candidato a la presidencia o la gobernatura, los cristianos oraron por él, y dice, mira, ya es cristiano. Ay, hermanito. Por favor, hermano, por favor, no sean tan ingenuos. Acuérdense que son políticos y ellos se acomodan. Así como algunos aseguran que lo hizo Constantino. Otros historiadores, un buen número, dudan de su conversión. ¿Saben por qué? Porque ya como cristiano, Constantino seguía adorando al dios Sol, al Sol Invictus. Seguía acuñando monedas con esa figura de un dios pagano. Y entre otras de sus cosas que hizo fue que asesinó a su esposa y a su hijastro, entre otras de sus linduras que él hizo. Entonces, por eso algunos dicen, no, pues es que nunca fue cristiano, fue un movimiento político. Pero bueno, cada quien saca sus conclusiones ahí. Pero lo que siguió después de que Constantino hace esto, el 27 de febrero del año 380, o sea, ya algunas décadas hacia adelante, el emperador Teodosio promulgó lo que se conoce como el Edicto de Tesalónica. Ese edicto establecía y decretaba que el cristianismo ahora sería la religión oficial del Estado romano. Y entre otras cosas, el edicto decía que sí o sí, todos los paganos o no cristianos debían de ser cristianos, a como diera lugar. Y al que se niegue, extermínenlo. Entonces ahí vemos que se fusiona el poder político, el Estado romano, y la religión. Y ahí es donde inicia lo que se conoce como el Sacrosanto Imperio Romano. El poder político y religioso se juntaron. Teodosio ordenó que el paganismo fuera exterminado como diera lugar. Y trágicamente, yo digo trágicamente, los cristianos ahora, como aliados del gobierno, fíjense lo que sucedió. Cuando se establece el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, todo el presupuesto que el Imperio Romano destinaba para el funcionamiento de los templos paganos, escuchen, esto es histórico, usted lo puede buscar, y más cosas. De hecho, yo hice una serie que se llamó La Historia de la Iglesia. Si le interesa saber más, son como 10 o 2, ya ni me acuerdo. Pero es una serie que está ahí en la página de Casa de Oración. Entonces, ese presupuesto que tenían para la manutención y funcionamiento de los templos paganos, ¿saben qué hizo Teodosio? Ese presupuesto lo empezó a repartir entre los líderes de las iglesias, o sea, entre los pastores de las iglesias cristianas. Ahora eran favorecidos y muchos empezaron a enriquecerse. Y entonces, como ya no había persecución, hombres impíos empezaron a pelear los puestos religiosos. La desgracia del cristianismo, porque empezó a corromperse, a degradarse. Y ahora los cristianos, de ser perseguidos, pasaron a ser perseguidores.
se les obligaba a los no cristianos a ser cristianos. Y si no aceptaban, eran desterrados o asesinados. Un par de ejemplos. Las cruzadas, la Edad Media, son el mejor ejemplo de la corrupción del cristianismo. No le voy a explicar cuántas, no voy a hablar de las cruzadas aquí. Si quieres saber más, pues estudia un poquito. La conquista de América, la conquista de México. En un lado la cruz de Cristo y en otro la espada, obligando a nuestros indígenas a hacerse cristianos. Y el que no quería, pues cuello. O sea, nadie puede negar todo eso. ¿Y qué decimos de la llamada Santa Inquisición? Lean. No puedo yo explicárselo todo. Que era de origen católico, cristiano católico. Pero debo decir también, en una autocrítica, que así debe ser, creo, también hubo una Santa Inquisición protestante o evangélica. Los reformadores hicieron lo mismo o peor de lo que ellos se quejaron. Sabemos todos que en el siglo XVI, Martín Lutero encabezó lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante, que pretendía reformar desde dentro toda la corrupción, quería eliminar la corrupción en la que había caído el cristianismo de ese tiempo. Y esa corrupción religiosa, espiritual, derivó en que los cristianos de ese tiempo, la gente, fueron arrastrados hacia la idolatría de tal manera que adoraban que la astillita de la cruz de Cristo, que una espina de la corona. Y se dice en tono sarcástico que con todas las astillitas de la cruz de Cristo se pudo haber construido un castillo de madera de 500 habitaciones. O sea, pura corrupción. Bueno, se consumó la Reforma Protestante. La intención de Martín Lutero no era dividir la iglesia, eso no estaba en su corazón, sino reformarla, quitar todo eso, pero pues no pudo. Había un poder político religioso, entiéndase el Papa, y cuando lo mencionan no es por otra cosa, es historia nada más. Y pues no pudo, y lo excomulgaron, lo echaron, ¿sí? Y él siguió. Hay beneficios de la reforma, por supuesto. Uno de esos beneficios es que los cristianos, como nosotros, tenemos la libertad de leer la Biblia, de reflexionar y de pensar, cosa que un católico no tiene, porque a ellos se les establece, tú vas a creer esto sí o sí. Si no, no eres católico. Y en el protestantismo no. O sea, tú lees tu Biblia, haces tu interpretación, a veces fallida, a veces correcta, etcétera, pero es una libertad y eso, a fin de cuentas, ha resultado en bien. Bueno, continúo. Martín Lutero empezó a adquirir poder religioso, pero no solo religioso, sino político. ¿Por qué? Porque empezó a amistarse, a hacer amistad con los ricos, que le financiaban mucho de su trabajo de reforma. Y al querer quedar bien con ellos, con todo respeto para nuestro hermano Martín Lutero, creo que cometió un error, porque el poder económico estaba en manos de unos cuantos, como ahora. Entonces, al financiarle, él se debía a ellos. Y cuando los pobres, la gente del vulgo, quería recibir los beneficios de la reforma, que eran leyes justas, el cristianismo es justicia, en toda la extensión de la palabra, comenzaron a reclamarle a Martín Lutero. Y le oye, pero pues creo que estoy igual o peor que antes. Cállense y no diga nada. Claro, pues él quería quedar bien con los ricos, ¿no? Para sintetizar algo de esta historia, él consintió en la muerte de más de 100,000 campesinos. Por eso cuando a mí me dicen, oigan, ustedes no celebran la reforma, mira, yo conozco la reforma. Sé de lo que se trata, sé quiénes fueron los reformadores, lo que dijeron, lo que no dijeron. O sea, eso lo estudié y lo sigo estudiando.
Pero no la celebramos porque, híjole, cuando alguien por ahí lee más, va a decir, también ustedes mataron. ¿Y estás celebrando? ¿Qué celebras? No es digno de celebrar. Por eso es mejor, para no dar más poder político o religioso a algunos. Pues no, nos reservamos eso. Pero si alguno lo celebra, está bien, o sea, yo respeto todo eso. El asunto es que a la amistad con los ricos y los políticos terminó asesinando a mucha gente. Y entre ellos a un segmento que se conocían como los anabaptistas, que eran un grupo de cristianos que se oponían a esa alianza de Lutero y que enfatizaban que el bautismo no era para los bebés, que era para los arrepentidos. ¿Y saben qué hicieron algunos reformadores? Los asesinaron. Eso lo digo con mucha pena, porque de allí venimos. Otro de los reformadores, sin ánimo de causar controversia, nada, porque es historia, nada más estoy narrando algo de la historia, ¿no? Fue un hombre, un francés llamado Juan Calvino, que se quejaba de los abusos de la Iglesia Católica Romana, pero, fíjense qué cosas, hizo mucho bien con su teología, por supuesto nadie pone en duda eso, pero por otro lado terminó haciendo y dictando políticas dictatoriales cuando él en Ginebra, pues él no era el gobernador o el presidente, pero tenía tanto poder religioso y político que a fin de cuentas él dictaminaba desde qué debían de vestir los habitantes de Ginebra, qué debían celebrar o no, qué comer o no comer, háganme el favor. De hecho le decían el Papa de Ginebra. Es historia, o sea, no estoy inventando nada, es algo histórico. Y de paso asesinó a algunos cuantos o consintió en la muerte de algunos. Y aquí es donde surge la pregunta. O sea, después de ver todo esto, ¿deben los cristianos involucrarse en la política partidista? ¿Deben los cristianos, debemos formar partidos políticos? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, mucho de lo que se ha hecho han terminado haciendo lo que hacen los políticos del mundo, lo mismo. Es común que los que abogan para que los cristianos se involucren en la política utilicen como argumento bíblico, por ejemplo, yo he estado en pláticas donde dicen, no, sí debemos involucrarnos, y ponen por lo menos 3 ejemplos. A ver, ahí está el caso de José, ahí está el caso de Daniel, el caso de Esther, que por medio de la política bendijeron al pueblo. Pero si hacemos un análisis así, pues muy corto, pero sustancioso, digamos, bien hecho, nos vamos a dar cuenta de esto. José, vamos a hablar un poco del caso de José. José, el menor de 12 hermanos, hijo de Jacob. Los hermanos por envidia lo agarraron y le pusieron una tranquiza al pobre. Lo metieron a un pozo. Pasaron unos mercaderes, se los vendemos, ¿cuánto? 2 pesos, órale, llévatelo. Y fue y terminó por allá en la cárcel, no sé dónde, y ahí alguien dijo que el faraón había tenido un sueño y que nadie entendía, y dijo, pues yo lo entiendo. Y lo llevan delante de él y le da el sueño al faraón y le da gracia y sucede conforme a lo que José le dijo al faraón, y de pronto aparece José como el primer ministro de Egipto. Puesto político bastante importante, ¿no? La pregunta es esta: ¿acaso fue José el que buscó involucrarse en la política de Egipto? Muy bien. No, claro que él no buscó. Tampoco se buscó la tranquiza. ¿Acaso José dijo, no, yo quiero llegar a ser el primer ministro de Egipto para de ahí bendecir a mi pueblo? Nada. ¿O fue Dios quien lo llevó de manera soberana a ese puesto político?
Dios lo llevó de manera soberana. Él no debía de involucrar, él no quería, él no sabía, era un muchachito. Pero Dios tenía un plan para él en específico. Ahora, ¿por qué Dios llevó a José a ese puesto político? Porque Dios sabía que iba a venir una hambruna y que él, siendo el primer ministro, tenía la autoridad de darle de comer a sus hermanos, que eran de donde viene el linaje del Mesías. Entonces, en la mente de Dios, en su soberanía, todo lo obró para bien, para preservar el linaje del Mesías. No para que José fuera un político. Nada que ver. No aplica. Oiga, pastor, ¿y Daniel? ¿Qué me dice de Daniel? Bueno, Daniel estuvo en la corte de 4 reyes. Eran reyes paganos: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Haciendo política. ¿Usted cree que Daniel dijo, voy a hacer mis movimientos políticos, tengo una buena intención, primero Babilonia con Nabucodonosor? Claro que no. Llegaron los babilónicos, órale, ¿cuál? Daniel fue llevado como esclavo, hermanos. Él nunca pensó, nunca tenía la intención o la ilusión, el deseo, yo quiero ser un político para desde allí beneficiar a mi pueblo. No, él era un esclavo. Él jamás pensó, me voy a involucrar en la política de Babilonia o de Persia. No, fue Dios quien lo llevó de manera soberana para darle mensajes a Ciro, a Belsasar, a Nabucodonosor, que eran reyes paganos. Y ustedes pueden leer toda la historia ahí en el libro de Daniel. Sí, pero ok, 2 no aplican, pero ¿y Esther? A ver, una mujer, a ver. Pues no, que las mujeres eran a la izquierda. No que las mujeres, no que el poder, no que el ejercicio del liderazgo y la autoridad no es de las mujeres, es del varón. A ver, entonces pues defínete. Porque Dios usó una mujer. Ay, ya estoy confundido. No, pero ahí está Esther. Esther llegó a ser la primera dama de Persia. Bueno, debo de recordarles, si usted lee el libro de Esther, que ella también era una esclava. Ella formaba parte del harem. ¿Sí sabe lo que es un harem, no? Del rey persa que se llamaba Asuero. El rey Asuero tenía a su esposa que se llamaba Vasti. Un día se estaba emborrachando, ya estaba hasta las chanclas con sus amigotes. Y le habló a Vasti, su esposa, y le dijo, hey, ven, quiero que te vean, quiero que vean lo hermosa que eres, quería que se exhibiera. Y Vasti se rebeló y dijo, no, palabras más, palabras menos, no, yo con sus borrachos. Y se le reveló al rey. Dijo, no me haces caso, no te hago caso en esto, no. Quítenla de mi vista, dice. Y la echó. Dice, y ahora quiero una reina. Entonces andaba ahí Mardoqueo, que era un judío, esclavo también. Y le insinuó, oye, pues fíjate que ahí hay una muchacha en el harem que está bien bonita y creo que era sobrina de ella, ¿no? Y le dice, sí, ¿quién es? Se llama Esther. A ver, tráemela. Entonces ya trae a la sobrina y ahí va Esther. La vistió bien bonita y la perfumó, la arregló, señoras, para que... Y la puso bien bonita. Y cuando la ve a Asuero dice, esta será la reina. Se quedó impactado con la espiritualidad y el carácter y la belleza de esa mujer. Y un día, mientras estaban ahí en el palacio, Esther se da cuenta de un hombre llamado Amán, que odiaba a los judíos, pero con odio jarocho. Y quería exterminarlos, quería borrar del mapa la raza judía. Y se dio cuenta Mardoqueo y Esther. Entonces Esther les dice a los judíos esclavos, pónganse a orar, ayunen,
porque quiero ir delante del rey y hacerle una petición a favor de nuestro pueblo. Y se presenta y le dice de que ese tal Amán quería desaparecer a su pueblo. Hasta ese entonces ella nunca había dicho que era así netamente judía, porque ya tenían años ahí de esclavos. Y el rey Asuero, bueno, dice que Dios le dio favor y derogó. Dijo, a ver, tráigame ese Amán, y le dio cuello y salvó a la nación de ser exterminada. Y ahí muchos cristianos, ya ven, tenemos que ayudar a esos puestos políticos para entonces. Bueno, tampoco Esther pensó en llegar a ese puesto político. Dios la puso allí. ¿Lo alcanzan a ver o no? No hay otra explicación. Ninguno de estos 3 casos aplican a los cristianos de hoy. A menos que, pongan atención, Dios tenga una encomienda especial para ti. Es decir, si Dios te quisiera ser gobernador de Jalisco, pues Él te va a poner, porque a lo mejor tú estás ahí. Aquí, en Casa de Oración, hay algunas personas que participan en partidos políticos y en el gobierno. Ayer hablaba con una hermana que es la que distribuye, ella es la que distribuye el presupuesto del DIF a los 123 municipios de Jalisco. Ella tiene años aquí y ella me contaba, pastor, ahora que está hablando de eso, si usted viera lo que yo veo, dije, no, sí, no me va a creer. Le digo, no, sí te creo, ¿cómo no? ¿Por qué no te voy a creer? Claro que te creo. Dice, mire, yo soy la encargada de hacer la distribución a los DIFs municipales de la partida presupuestal para la distribución. Dice, y llegan los presidentes municipales y a mí me vas a dar esto. No, señor presidente municipal, mire, a usted le toca tanto y yo mismo voy a revisar que se distribuya. Usted no, es que usted quién es. Dice, mira, me dicen de todo. Dice, uno de ellos vino así bien agresivo. Oye, ¿y usted de dónde salió? ¿De qué partido es? Yo no soy en ningún partido, señor. Yo nomás trabajo aquí, pero tiene un cargo político bastante importante. Y le dice, ¿quién la puso aquí? Y ella le contestó, Dios. Porque estar entre ustedes es un martirio. Y solo porque Dios me tiene aquí y por su gracia he aguantado creo que 20 años. Dice, me han querido sacar, pero no se imagina, pastor. Pero no han podido. Le digo, porque Dios te tiene allí. ¿O no? Le dije, ¿tú pensaste cuando? No. Dice. Entonces, si algo Dios tiene para ti, éntrale. O sea, yo no me opongo a eso. A lo que me opongo es que si tú quieres ser candidato para X puesto político y quieras hacer aquí en esta tribuna proselitismo político, no lo vas a lograr. Te vamos a sentar allí, escucha el evangelio y haz tu campaña ahí afuera. Porque esto no es una tribuna para hacer partidismo político. ¿Lo entienden, cristianos? O sea, siempre ha habido gente así, hermanos. Se me fue el tiempo. Pero bueno, quiero terminar con esto. Estoy omitiendo, si quieren saber más datos, no sé por qué ahora se me fue más el tiempo. En el servicio de la mañana dije todo lo que tenía aquí, pero quiero terminar con esto. ¿Qué ha pasado con los cristianos aquí en Latinoamérica? En los últimos 50 años que se han involucrado en la política, así rápidamente. Efraín Ríos Montt, cristiano, político, llegó a la presidencia
de Guatemala a través de un golpe de Estado. Fue acusado de malversar fondos a través de su iglesia. O sea, le daba dinero a la iglesia donde él asistía. Qué linduras, ¿no? O sea, de lo que nos quejamos, llegan a puestos políticos y luego lo hacemos. Y avergonzamos el evangelio. Fue acusado de genocidio. El 10 de mayo del 2013 lo metieron a la cárcel. Lo sentenciaron a 80 años de cárcel por genocidio y por delitos de lesa humanidad, porque asesinó o mandó a asesinar a soldados bajo su mando a población indígena de su país, cristiano. En el 2016, otro cristiano evangélico llamado Jimmy Morales llegó a la presidencia de Guatemala. Él era un maestro de Biblia del Seminario Bautista en Guatemala. Al término de su gobierno fue acusado de corrupción y financiación ilícita. En Costa Rica, el pastor Carlos Avendaño fundó en el 2004 el partido cristiano llamado Partido Restauración Nacional. Bueno, ese partido ni fu ni fa, se deshizo. En Venezuela, en 1987, los cristianos fundaron un partido que se llamaba el Partido Ora, o sea, de hora, ¿no? Pero eran unas siglas, en realidad significa Organización Renovadora Auténtica. Este partido fundado por cristianos prometió en sus campañas gobernar conforme a la Biblia. Bueno, se disolvió en el año 2000. Se volvió a reiniciar el partido. Y en la actualidad, ese partido apoya a Nicolás Maduro, que está considerado como un dictador. En el 2018, el pastor Carlos Bertucci fundó el partido político El Cambio. O sea, el pastor, aquí ya vemos a pastores metiéndose en política. Y fundó el partido El Cambio. Él afirmaba ser luz en las tinieblas, claro, hablaba de él, ¿no? Entonces él debía ser votado para llegar a un puesto importante. Este pastor actualmente está acusado de contrabando y asociación ilícita. En 1990 en Perú, Alberto Fujimori llegó a la presidencia con el apoyo de los evangélicos. O sea, todos los cristianos se volcaron sobre él, los convenció. Les hizo promesas y los cristianos se volcaron, votaron, que es un buen número en el Perú, y ganó, salió como presidente. Eso ocasionó que 18 cristianos llegaran a ser parte del Congreso del Perú. El vicepresidente, o segundo en el mando de Fujimori, fue el pastor Carlos García. Yo nomás estoy dando datos históricos. O sea, todo esto, ¿verdad? Y yo digo, ¿y? Pues nada, Fujimori terminó en la cárcel. Y los 18 cristianos que estaban en el Congreso, pues quién sabe. Y Perú, no sé si está igual o peor, pero parece que sigue igual o peor, no lo sé. ¿Qué pasó entonces, cristianos? En Nicaragua, en 1995, otro pastor, ya hablaremos más de eso. Pastor llamado Guillermo Osorio fundó el partido Camino Cristiano. Qué bonito, ¿no? Con el argumento de que Nicaragua necesitaba un gobernante cristiano. Terminaron peleándose entre los miembros del partido, o sea, entre los hermanos, por diferencias de tipo político. Y el actual partido, bueno, terminó apoyando al hoy dictador Daniel Ortega. Ay, ¿qué pasó, cristianos? Pues no, que quién sabe qué. Bueno, sigamos. En el 2006, en México, un cristiano llamado Eric Flores Cervantes fundó el partido Encuentro Social, o mejor conocido como PES. PES. Ahí con un doble sentido del PES de los cristianos, pero así le puso a ese partido. Con la encomienda de colectar cristianos de todo el país,
que formaran parte de su partido y que desde allí, quién sabe cuánto, ¿no? Pero luego le cambió el nombre y hoy se llama Encuentro Solidario. Bueno, ese partido es acusado de ser muy sincretista, es decir, que él para donde esté mejor, ¿entienden? O sea, que si en las próximas elecciones tal partido es el que se ve que va ganando, pues me alío a ti. O sea, así tipo Constantino. De hecho, hay un término constantinismo, que significa que los políticos se acomodan a como según para sacar beneficio. Bueno, digo, eso es lo que dicen los críticos y algunas evidencias que dicen tener algunos. Bueno, el PES o Encuentro Solidario en las pasadas elecciones apoyaron al que hoy es presidente de México. O sea, al que pintaba mejor. ¿Entiende? Pero como partido, a ver, ¿dónde está? ¿Qué? No lo sé. Colombia igual, un montón de políticos. Yo personalmente conocí a algunos. Yo personalmente hablé con algunos de ellos. Y las pláticas no fueron muy amistosas de parte de ellos. Terminaron siendo acusados de corrupción. Y finalmente, hermanos, en Brasil, Jair Bolsonaro fue llevado a la presidencia por el voto que marcó la diferencia, por el voto de los cristianos en Brasil. Actualmente terminó su mandato con muchas broncas, muchos problemas, y actualmente fue llevado a juicio y fue declarado culpable y fue inhabilitado por las acusaciones que fue hallado culpable, fue inhabilitado de ejercer cualquier cargo público hasta el 2030 por sus excesos y abusos cuando fue presidente, que terminó el del 2022. ¿Cuál es la conclusión a todo esto? Zapatero a tus zapatos. Ya, vámonos. Zapatero a tus zapatos, políticos a la política, cristianos a la difusión del evangelio, del reino de Dios. Punto. Ahora, eso significa que no vamos a votar en las próximas. No se confundan. Ya de eso hablaremos, porque hay que hacerlo. Ya quedé más confundido, pastor. No. Creo que no. Creo que están entendiendo muchas cosas. Amén, cristianos. Entonces yo me quedo con la política de Jesús, que siga cambiando mi corazón, que siga quitando el rencor de mi corazón, que pueda amar aún a mis enemigos. Qué políticas tan poderosas, ¿o no? Yo me quedo con esas, ¿verdad? Y aún así, si siendo un cristiano quieres formar parte de un partido político, pues hazlo, pero vive tu cristianismo, aunque te va a costar lo que quizás a José le costó, o a Daniel, o a Esther. Así las cosas. Ahí se las dejo para que lo vayan pensando. Pónganse de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Nos quedamos, Señor, con las políticas del reino de Dios. Pero también, siendo objetivos, estamos en una tierra que, aunque no es nuestro mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y tus políticas del reino de Dios no necesitan las políticas de los políticos terrenales, porque nosotros estamos llamados a vivir en el reino, amando a los enemigos, orando por los que los ultrajan, ayudando al pobre, ayudando a la viuda, al necesitado, sin distinción de clase social, partido político o aún tendencia religiosa o diferente religión. Porque son las acciones en beneficio de todos, sin distinción, las que un cristiano debe de hacer. Y en síntesis, no necesitamos la política para ser buenos cristianos.
porque nos enseñan tu palabra a ser mejores ciudadanos, mejores esposos, mejores hijos, mejores ciudadanos, respetando el gobierno, orando por las autoridades y tantas cosas, Señor, mejores y superiores que la política terrenal. Te damos gracias, Señor. Bendecimos y oramos por los políticos terrenales, por la gente que pone su esperanza en la política terrenal, que piensan que los van a sacar de la condición en la que están. Y quizás algunos puedan hacer algo por el bienestar, pero lo que nosotros tenemos es trascendental. Lo que nosotros hoy tenemos dentro de nosotros es el reino de Dios. Es la vida eterna que podemos compartir con todos aquellos que pueden ser recibidos, así como en los tiempos tuyos, Jesús, sin distinción, y los hiciste uno, así como aquí hoy.
Michigan's tide. Neon dreams paint the city side by side. Got my boombox thumping, hairspray in the air. Tonight's the night, baby, anything can happen, I swear. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. When he's sitting nice, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? We're cruising down Lakeshore Drive, radio blasting our song. He's holding my hand tight, knows how to treat a girl right all night long. We're young, we're wild, got the whole world at our feet. This feeling's electric, baby, can't you feel the heat? He leans in close, whispers secrets in my ear. The city fades away, all I hear is him right here. Fireworks in my soul, this moment's meant to be. Underneath the Chicago moon, he's everything to me. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. When he's sitting nice, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? Hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful.